Bueno, gracias a Dios una vez más por la bendición y la oportunidad que nos concede de estar congregados en su nombre y en esta ocasión a recibir nuevamente su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, Mateo 28 versículos 18 al 20. Ya es un pasaje que ya todos conocemos. Mateo 28 versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Dios. Bueno, después de la resurrección de Jesús, que él mismo narra y los evangelistas narran, el Señor Jesús dice: toda autoridad me fue confiado o me es dada. Bueno, nosotros sabemos que todo esto se cumplió. Él no estaba esperando pasivamente en el cielo su gloriosa llegada como rey, sino que ya está ejerciendo su señoría sobre nosotros, sobre toda la tierra. La traducción literal que vemos aquí en este gran mandamiento es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La palabra discípulo se traduce como convertirse en un aprendiz o convertirse en un alumno. Eso es lo que la palabra discípulo significa. Esto simplemente significa una acción que es absolutamente necesaria y que ocurre siempre sin fin. Continuamente hagan discípulos, estudiantes, alumnos de la palabra de Dios, o en este caso para bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La idea, hermanos, hermanas, de hacer discípulos está rodeado por tres vocablos: las palabras ir, bautizar y enseñar. El primero, que es ir, viajar o mientras van por el camino, es uno de los que concurren a estas circunstancias. Se utiliza la palabra ir para comunicar una acción que es tan importante y se traduce mejor como ir y hacer. Es la invitación que hace el Señor en el mandamiento de ir. Por lo tanto, en la mente del maestro, el ir se entiende no solo como una acción no negociable, sino como una acción asumida que siempre está vinculada al mandamiento de hacer discípulos. Nosotros somos llamados para estar continuamente haciendo discípulos. Nuestro Señor Jesús está comunicando cómo se lleva a cabo la acción del verbo ir, pero también hacer. No solamente vamos a ir o mientras vamos por el camino, sino vamos a hacer. Y también utiliza la palabra o el vocablo bautizar. El Señor Jesús está describiendo el cómo también entrar por la puerta de las ovejas, y es por medio del bautismo. El Evangelio es el catalizador de una iniciación, y por lo tanto el mensaje más relevante que una persona puede recibir en esta vida, ¿verdad?, acerca del bautismo. El enfoque es el testimonio, por lo que la tarea de bautizar en este texto es principalmente de naturaleza evangelística. Nosotros bautizamos debido a que queremos hacer discípulos, pero también el tercer vocablo es la palabra enseñar. Y aquí se refiere a la instrucción, que significa el proceso de educar a través de un método que se refería a la transmisión oral del maestro al alumno, o a la instrucción por medio del diálogo, el término en este caso enseñar. O sea, enseñar lo que Jesús enseñó, como él mismo lo dijo. La iglesia se convierte en una extensión de su ministerio. Él sigue enseñando, pero a través de la iglesia. En todo, el mandamiento de discipular encuentra su cumplimiento en el evangelismo, como también en la educación. Las características del discípulo, según el ordenado por Jesús, aparecen no solamente en esta comisión, sino también en cada uno de los evangelios, o los evangelistas
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos hablan acerca de la importancia también de enseñar. Bueno, vemos nosotros que el modelo de Jesús para llevar a cabo, ¿verdad?, esta comisión, el modelo de Jesús fue el discipulado. El discipulado fue el método de Jesús para ganar el mundo para sí mismo. De hecho, Jesús convirtió a muy pocas personas en su ministerio terrenal, pero estas pocas personas las instruyó, les enseñó, pero también las comisionó. Literalmente, él confió todo su ministerio, en este caso, a 12 hombres. Y a pesar de lo popular que fue durante su ministerio terrenal, Jesús no se centró en el aplauso momentáneo de los hombres, sino que silenciosamente derramó su vida en aquellos que se iban a multiplicar. ¿Y cómo lo iba él a hacer? Él sabe que solo no puede, necesita de la participación de sus discípulos. Por eso comenzó él a discipular a sus discípulos para que por medio de ellos también el mundo sea ganado. Jesús no estaba tratando también de impresionar a las multitudes, sino de marcar el comienzo de un reino que iba a tener un comienzo bien humilde, pero poderoso. Cristo espera que sus seguidores, hasta el día de hoy, ¿verdad?, que seamos fructíferos, pero a menudo carecemos de motivación externa como también de responsabilidad. Por eso en esta mañana quiero introducir una nueva serie de estudios que nos vamos a enfocar nosotros en el tema discípulos. Y espero en Dios, ¿verdad?, que en esta serie de estudios podamos nosotros cultivar una mente de discípulo, entender lo que es un discípulo, la importancia del discipulado, pero también el alcance de un discípulo. Cristo espera que sus seguidores seamos fructíferos. Jesús sabía que tendríamos que equipar también a los santos para poder guiar a las multitudes. Y esto es lo que necesitamos en nuestras congregaciones, equiparnos nosotros con las herramientas que Dios ha proveído a través de Cristo para que seamos buenos discípulos. Es seguro decir que el discipulado fue fundamental en el ministerio de Jesús. Él vino a ser discípulos, también parte de su misión fue hacer discípulos, y creo que parte de la misión de la iglesia también es hacer discípulos. ¿Por qué discípulos? Porque a través de un discípulo, como vamos a ver, se puede lograr alcanzar el mundo para Cristo, de atraerlos a la persona de Jesús, así como lo hizo Juan el Bautista. ¿Qué es un discípulo? Bueno, el discipulado es una palabra muy popular que a menudo se utiliza de manera vaga y a veces ambigua. En realidad es bastante simple el término discípulo. El discípulo es la relación entre un maestro y un estudiante, o sea, el discipulador, y en este caso el discípulo, que es el estudiante. Discípulo es uno que aprende la instrucción de otro, en este caso de su maestro. Discípulo es un alumno, y más que un alumno es un adherido. Estar unido, estar pegado, la palabra adherido significa pegar una cosa con otra cosa, y en este caso es un adherido, es una persona que se liga, en este caso, a su maestro para aprender la enseñanza o la lección de él. Se usaba en el mundo secular griego para el aprendizaje de un artesano. Aquellos que trabajaban con las manos, pues también tenían sus discípulos, y la manera de extender también esta artesanía era de enseñar a sus discípulos cómo trabajar, ¿verdad?, con sus manos. Por eso se escuchaba decir que también los artesanos tenían sus aprendices, sus adheridos o sus discípulos. Por esta razón se hablaba de ellos, de los discípulos, como imitadores de sus maestros. El maestro tiene que ofrecer algo sumamente importante, sumamente valioso, que también va a atraer la atención de los demás. En los casos espirituales, nosotros aprendemos, ¿verdad?, de nuestro maestro, que es Cristo Jesús. Por eso un discípulo es muy común que también se le identifique como un imitador de su maestro, pero también un discípulo es uno que es disciplinado. O sea, que ha aprendido también la disciplina de su maestro, lo que le ha costado a su maestro, el tiempo que él ha dedicado para que él mismo aprenda
y ahora está en la capacidad de enseñar a otro, es que el maestro sea disciplinado. Bueno, el discípulo también tiene que ser disciplinado, tiene que entender que para llegar a ser discípulo, tiene que ser disciplinado, tiene que ser imitador de su maestro para hacer lo que su maestro está haciendo. El discípulo no trata simplemente de obtener, en este caso, conocimiento, dado que la escritura dice que el conocimiento a veces envanece, sino también de transformación. En el caso de nosotros, queremos ser imitadores de nuestro maestro, pero entendemos que no solamente es la acumulación de datos, la acumulación de información. Podemos tener mucha información, muchos datos, mucha enseñanza, mucha doctrina, pero un discípulo sabe que más que llenar su mente de datos e información, él tiene que llevarlo a la práctica. ¿Por qué a la práctica? Porque si algo él ve atractivo en su maestro, es no solamente el conocimiento que él tiene, sino cómo lleva a cabo dicho conocimiento, cómo él adorna el conocimiento, cómo embellece aquello que él está comunicando, no solamente con palabras, sino con su vida. Por eso el discípulo entiende que no solamente es la acumulación de información, no es tener datos, sí es tenerlos, obtenerlos, adquirirlos, pero con el propósito de aplicarlo a su vida, de poder imitar a su maestro. He ahí la responsabilidad del maestro, de no solamente ser escuchado, pero que también sea seguido en su manera y forma de vivir. Es un viaje de toda la vida para poder aprender, crecer y seguir los pasos, en este caso, de nuestro maestro, que es Cristo Jesús. Es un aprendizaje continuo. Nunca vamos a dejar de aprender, pero en nuestro aprendizaje vamos nosotros dando ejemplo, tal vez no un perfecto ejemplo, pero estamos dando un buen ejemplo para dar un buen testimonio y ser buenos mártires de Cristo Jesús. En la cultura hebrea, por ejemplo, este término va más allá de la idea de ser un mero aprendizaje. Significa un profundo compromiso, sí, con el aprendizaje y la imitación de las enseñanzas y la forma de vida del rabino o del maestro. Si algo te atrae del maestro, no solamente sus palabras, sino su forma de vida, porque él dice, pero también hace. Y si algo cautiva la mente de cualquier discípulo o de cualquier persona que está entreteniendo la idea de ser como él, pues va a observar eso. Habla bien, tiene buen conocimiento, habla con autoridad, pero me impresiona también su forma de vida. Es coherente con lo que dice. Su manera de vivir exalza, adorna, enaltece su doctrina. En una ocasión el Señor Jesús le dice a sus discípulos o a las multitudes también que tengan mucho cuidado con los escribas y con los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Y esto es algo que hoy también se puede ver mucho. Es un mal que se puede ver y a veces se observa. Y porque se ve y se observa, se critica y a veces se murmura. Cuando uno dice, mira, dice, pero no hace. Hablas bonito, pero no haces nada. Entonces, la atracción del maestro o de cualquier maestro en la cultura hebrea era que enseña bien, tiene conocimiento, pero también vive bien. Tanto su vida como su enseñanza es un paralelismo, es una coherencia, es algo atractivo. Por lo tanto, yo quiero ser discípulo de ese maestro. Yo quiero aprender de él, porque sus enseñanzas no solamente impactan la mente, sino también el corazón. Y lo que él hace, yo también quiero hacerlo. Por eso, para hacerlo, tengo que ser un adherido, tengo que ser un estudiante, tengo que ser un buen alumno, disciplinado. Si se me dice a qué horas tengo que llegar, ahí voy a estar. Si me dice que tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Voy a ser disciplinado. ¿Tengo que abstenerme de ciertas cosas? Sí, todo discípulo tiene que abstenerse de ciertas cosas. Está como aquel que quiere aprender a ser un buen futbolista, quiere llegar a ser como sus
íconos, ¿verdad? O esta gente popular, sus ídolos futbolísticos. O sea, tiene que disciplinarse, tiene que comprar y vestir de cierta forma. No puede ir de traje y estar en el campo, o sea, no se puede, es ilógico. Tiene que aprender. Bueno, y tiene que ser disciplinado. Hay gente que tiene buen talento, pero no tiene disciplina. Hay gente que tiene, ¿verdad?, el deseo de llegar a ser grande, pero no tiene disciplina. Y por la falta de disciplina no puede ser un buen discípulo. Hay cristianos que queremos ser como Cristo, queremos aprender de Él, porque la vida de Cristo es una vida atractiva. Él habla bien, pero Él vivió excelentemente. Y nosotros queremos eso. Pero si no nos disciplinamos, nunca vamos a lograr ser buenos discípulos de Cristo Jesús. Para eso necesitamos ser disciplinados, y la disciplina comienza en la mente, comienza también en nuestras emociones y inicia con nosotros mismos. Por eso la relación entre un maestro y su discípulo se caracterizaba por un profundo nivel de dedicación y tutoría. Me voy a dedicar a ti, pero también vas a ser mi tutor. Y el tutor también debe de entender que debe de alguna manera de cultivar y de formar en ese discípulo una persona digna de este trabajo, de esta misión, que él va a continuar, y gracias a sus discípulos su nombre va a seguir y se va a dar a conocer gracias a la disciplina de un discípulo. Entonces, los discípulos seguían de cerca a su rabino, absorbiendo su sabiduría. Había una frase antigua que se decía: cúbrete en los pies o en el polvo de tu rabino. En otras palabras, lo que estaban diciendo, cada paso que daba el maestro o tu rabino, el polvo que levantaba, cúbrete en ese polvo. Estés cerca de tu rabino, no estés lejos, no camines de lejos, sino estés cerca de él. Que comiencen desde ya a identificarte como discípulo de ese maestro, porque si estás lejos, pues vas a causar confusión. ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a aquel de lejos o quieres hacer lo que tú quieres? Por eso fue importante acercarse y caminar de cerca de su maestro, cubrirse en el polvo de su rabino. ¿Por qué en el polvo? Porque eso habla del caminar de un rabino, porque eso habla de la actividad de un maestro, del dinamismo, de que no está solamente en un salón de clase, como hoy en día en el sistema académico. No, es un rabino que él sale a la gente y camina, enseña, convive con ellos. Por eso fue importante para el discípulo ser un adherido y tener, ¿verdad? Esta relación de discípulo, de poder absorber la sabiduría de su maestro y plasmando sus enseñanzas en su propia vida. Por eso vuelvo a repetir, de ahí la frase: son imitadores de su maestro. Mira, este está imitando a su maestro. Hoy en día en las escuelas de predicación, bueno, allá en Monterrey, a veces uno decía cuando predica: tú predicas como aquel, o tú quieres enseñar como el hermano fulano de tal. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Estoy imitando a una persona que está hablando las palabras de Dios. O sea, vamos a imitar a alguien. Los nuevos hermanos en Cristo Jesús, los nuevos convertidos, van a imitar a alguien. ¿Y qué mejor manera de imitar a los que tenemos ya años dentro del cristianismo? Por eso nunca nos avergoncemos de ser imitadores de Cristo. Somos llamados a seguir su ejemplo, porque su ejemplo es excelente. Y eso va a producir excelencia y disciplina en la vida de nosotros. El objetivo no era solo adquirir conocimiento, sino convertirse en un reflejo vivo de la enseñanza de su maestro. No solamente adquirir conocimiento, sino convertirse en un reflejo de su maestro. O sea, qué anhelo de un discípulo poder ver a su maestro y decir: yo quiero reflejarlo a él. Y quiero reflejarlo en donde quiera que yo esté. Pero para poder reflejarlo, necesito que adquirir conocimiento. Hoy en día todo mundo quiere reflejar a sus grandes cantantes, a sus grandes compositores, a sus grandes artistas. Algunos visten como ellos, hablan como ellos, chiflan como ellos, se aprenden melodías de ellos. Queremos imitarlos. Y está bien siempre y cuando todo sea para beneficio de nosotros, siendo cristianos. Para beneficio nuestro, cantarle al amor. Hay poesías extraordinarias, pero muy pocas veces se escucha dentro de la iglesia ver gente
que sinceramente quieren reflejar a Cristo en toda su manera de ser. No, pues no hay mandamientos que digan qué es lo que tengo que hacer. No, no hay mandamientos, tienes razón. Pero hay una vida ejemplar. Hay una vida atractiva. Y eso quería el discípulo, ser como su maestro. A veces el discípulo no quería tanto mandamiento, porque a veces sí uno obedece los mandamientos, pero de mala gana. Uno quería seguir a su maestro por lo atractivo y excepcional que era su maestro, su rabino. El papel inicial de un discípulo, vuelvo a repetir, era aplicar las enseñanzas de su maestro a su vida. En el contexto bíblico, un discípulo es alguien que no solo aprende, sino que también busca emular las enseñanzas y la forma de vida de su maestro. Dijo el Señor Jesús, el discípulo no está por encima de su maestro, pero cada uno, cuando esté completamente entrenado, será como su maestro. Fue lo que Jesús dijo. No van a ser mayor, pero van a ser como su maestro. Y eso es lo que el apóstol Pablo en su vida apuntó para llegar a ser, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Características de un discípulo: tener un profundo compromiso de seguir a Jesús, como lo hizo Juan, el apóstol, como lo hizo Simón Pedro, como lo hizo María Magdalena, como buen discípulo. Ella también siguió a Jesús profundamente y tenía un compromiso con él. El deseo de aprender y crecer en el conocimiento, como lo hizo Mateo, Nicodemo, Lidia. El deseo de aprender y crecer en ese conocimiento. La disposición para aplicar las enseñanzas a la vida de ellos mismos, como lo hizo Priscila y Aquila y los 12 apóstoles. La pasión por compartir el evangelio, como lo hizo el apóstol Pablo, Timoteo y Felipe, de poder llevar el mensaje. Son características de un discípulo que aprende y aprendió bien de su maestro, como Esteban, antes de ser apedreado. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Sino imitando las palabras de su maestro, de Cristo Jesús, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún hasta la muerte, el discípulo imita la muerte de su maestro. En la muerte también hay imitación, en la muerte también hay glorificación y en la muerte también hay enseñanza para uno y para nuestra vida, de que nuestra muerte no es el punto final de la vida cristiana, sino es un coma, porque hay vida después de la muerte. A veces hay temor, pero el discípulo en su caminar con Cristo aprende que aún en la muerte vamos a ser como nuestro maestro, que es Cristo Jesús. Recordemos que los fariseos tenían también sus discípulos. Juan el Bautista también tenía sus discípulos. La idea de instruir o de discipular tenía su origen en el hogar judío, centrándose en el estudio de la ley, en el estudio de la Torá. Ahí el padre de familia era el maestro, el que tenía que enseñar a toda su familia. La idea de instruir, la idea de discipular, vemos que era importante, ¿verdad?, en el periodo intertestamentario. Se levantaban también en ese mismo periodo, se levantaron, escuelas para proteger a los hijos de la influencia helenista, la influencia que Grecia tenía sobre los jóvenes. Los jóvenes se avergonzaban de su circuncisión, los jóvenes se avergonzaban del idioma, los jóvenes se avergonzaban de la instrucción de la ley. ¿Cómo hacer para que ellos no se avergüencen y no se olviden? Se levantan estas escuelas, la casa de la instrucción, la casa del libro, que era de los 6 a los 12 años, la casa de la interpretación, que eran de los 13 a los 15 años, y la casa de la instrucción, que eran de los 15 a los 30 años. ¿Por qué hasta los 30 años? Porque hasta los 30 años uno podía ser un rabino. Uno podía ser un maestro hasta los 30 años, porque ya aprendiste lo suficiente de tu maestro que ahora tú puedes hacer tus propios discípulos. ¿A qué edad comenzó Jesús su ministerio terrenal? A los 30 años, porque en esa cultura era necesario tener la edad para poder enseñar. Entonces se levantan estas escuelas para ayudar a estos jóvenes y jovencitas a no avergonzarse de su fe, de su religión, podemos decir.
de que no se avergüencen en el periodo intertestamentario. A los 13 años ya no había instrucción formal hasta los 13 años. Si el estudiante o el alumno no quería seguir, esto no es para mí como muchos hoy en día, ¿verdad? Yo cuando termine la high school me voy a dedicar a trabajar porque el estudio para mí no es. Eso de estar ahí, comprar un libro, hacer tarea, para mí no es. Mejor me voy a estudiar. Bueno, los que piensan así, Dios los ayude para tener un buen trabajo. Yo sé que con disciplina, con energía pueden lograrlo, especialmente en esta economía y en estos tiempos. Pero el estudio es sumamente importante. Y vemos nosotros en este tiempo que a los 13 años ya no había instrucción formal. Se escuchaba decir, dedícate al oficio de tu padre. Dedícate al oficio de tu padre. Jesús fue carpintero. El padre de Jesús, terrenalmente hablando, José, fue también ¿qué? Carpintero. El hijo aprendía el oficio de su padre. Pero si el alumno tenía la disposición y deseaba algún día ser juez en Israel, algún día ser maestro en Israel, algún día ser escriba y pertenecer al Sanedrín, algún día ser jefe de una sinagoga, tenía que estudiar bajo un rabino, bajo un maestro. Si un rabino tomaba a un discípulo, el alumno debía de dejarlo todo y adherirse a su maestro, venir a vivir con él para aprender el oficio de su maestro. El alumno debía estar determinado a seguir, tener el deseo de aprender y vivir su ejemplo. Se despedía de su casa y venía a ser discípulo de este maestro. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí ¿a quién? A ustedes. Y en la playa, el Señor Jesús, cuando Él se acerca, les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes y sus padres y siguieron a Cristo Jesús. Eso es un discípulo, uno que está dispuesto a dejar para seguir a Jesús. Pero para seguir a Jesús necesitamos entender qué significa Jesús, qué vino a ser Jesús, y eso lo veremos más adelante. Entonces, la idea de un discípulo es ser un adherido, es aprender de su maestro. Y lo primero que quiero compartir para terminar es la decisión de seguir al maestro. Debía aprender todo de su maestro, las historias, aprenderlas de él, sus hábitos, su manera de guardar el sábado, su manera de interpretar la ley, lo debía de aprender de su maestro. Por eso él tomaba la decisión de seguirlo a él, porque debía de aprender todo, las historias, sus hábitos, su manera de guardar el sábado, cómo interpretar la ley. El alumno, pues no sé, pues hay que aprender del maestro y hay que observarlo a él. Segundo, memorizar las palabras del maestro. Y aquí entra la tradición oral. Entender las palabras del maestro, tener oído presto, como dijo Dios a través de Moisés al pueblo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es prestar siempre atención, no para la acumulación de datos, no es información que entra por un oído y sale por el otro. La información de Jesús es para transformar mi vida, o sea, cambiar mi forma de ver y de pensar. Me conviene escucharlo, pero escucharlo siempre con esa disposición. Número 3, aprender la forma y manera de ministrar del maestro. ¿Cómo guarda los 10 mandamientos? ¿Cómo ora? ¿Cuántas veces ora? ¿Dónde ora? ¿Por qué ora? ¿Cómo se conducen las fiestas? ¿Podemos ir a una fiesta? No son religiosas, son seculares. ¿Puede un discípulo ir a una fiesta? Hay que aprender de nuestro maestro. Y si Jesús fue a una fiesta, ¿cómo se condujo? ¿Cómo se comportó? ¿Qué dijo? ¿Con quién se sentó? ¿Se va a sentar con los poderosos de ese tiempo? O como dijeron muchos, su maestro, él come con pecadores y publicanos y con ellos se sienta en la mesa. Bueno, pues si eso hace el maestro,
pues hay que sentarnos con pecadores y publicanos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. ¿Y qué mejor manera de sentarse con ellos? No sentarse acá con los que no tienen necesidad. Jesús lo dijo, un sano no tiene necesidad. Yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos, a los que tienen necesidad. ¿Y dónde están los que tienen necesidad? ¿Van a estar en fiestas? No, porque hay fiesta, hay música y todo eso. Hay problemas. A veces una de las confesiones más íntimas de una persona son en fiestas. Oh, llevo años que no te veo, ¿cómo te va? No, pues no tan bien. La música, pues ni sabor tiene, ¿verdad? La comida, la birria, las gallinas que matan, no tiene nada de sabor. Y luego llegamos a casa y que fulano tal, bla, bla. ¿Y cómo supiste? Pues me dijo, ¿en dónde? Digo, pues en la quinceañera, en la boda. ¿Por qué Jesús va y se sienta con pecadores y publicanos? Porque la gente tenemos necesidad. Tenemos necesidad. ¿Vamos a hacer lo que ellos hacen? No, Jesús no hizo lo que ellos hicieron. Jesús ayudó, sí, pero siempre mantuvo su integridad. No hay que serle feo, no puedo ir aquí, no puedo ir allá, por esto, por aquello. El maestro nos enseña a aprender la forma y manera de ministrar del maestro. ¿Cómo declara el maestro bendiciones? La oración sacerdotal de Aarón. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios los bendiga. No sé cuántos de aquí vivieron que antes de irse de casa buscaban la bendición de su mamá o la bendición de su papá, que les encomendase en las manos de Dios para que les vaya bien. Son cosas que a veces se pierden, pero el maestro enseñó a sus discípulos también a cómo bendecir. Y en una ocasión les dijo, bendecid a los que os ultrajan, bendecid a aquellos que os maldicen, devolviendo no mal por mal, sino bien por bien. Y si algo causa discordia entre la humanidad es eso, que yo recibo un mal y lo primero que quiero hacer es regresar ese mal con otro más mal. Tú eres malo, pero yo soy más malo, vas a ver. Todo lo que hacía el maestro lo debía de imitar también el discípulo. Número 4, imitar la vida y el carácter del maestro. El más alto llamado de un discípulo era imitar a su maestro. ¿Cómo trata un hombre a las mujeres? Mira al maestro. En una sociedad donde una mujer no podía hablar a un maestro, a un rabino, Jesús se sienta con la mujer samaritana y tiene una de las conversaciones más teológicas que Jesús tuvo con cualquier otra persona. Tuvo una conversación acerca de Dios con una mujer. Y ahí vienen los discípulos y lo ven de lejos y dicen, ¿qué está haciendo el maestro? Está hablando con una mujer. ¿Cómo debemos tratar a los niños? Jesús nos dice cómo debemos tratar a los niños. Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, a veces son inquietos, pero hay una postura que debemos de tener. Aún allí, el maestro nos enseña cómo tratar a los niños. ¿Cómo se trata al prójimo? Jesús nos enseña cómo se trata al prójimo. No es que todo el mundo trató bien a Jesús, no, mentira. Lo trataron mal. Le dijeron en su cara que lo que él estaba haciendo de echar fuera demonios, que él echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Fíjate. Y en otra ocasión le dijeron a Jesús de forma despectiva, tú eres samaritano, tú tienes demonio. Trataron mal al maestro, pero él siempre los trató, ¿qué? Bien. Nunca devolvió mal por mal. El discípulo quiere, sí, quiero conocimiento, quiero doctrina, pero la vida cristiana no trata solamente de conocimiento. ¿Cómo lidiar con la persona? ¿Cómo lidiar con las situaciones difíciles? ¿Qué hacer ante la ansiedad? Por nada estéis ansiosos o afanados. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. O sea, el discípulo es llamado a imitar y a imitar a su maestro. Y número 5, para terminar, cultivar sus propios discípulos. Cuando ya se terminó el aprendizaje, se esperaba del discípulo ahora ser otros discípulos.
Qué honor y qué bendición. Todo lo que ha aprendido, ahora te toca enseñarlo para que otro haga como tú haces. Qué bonito. Dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la enseñanza. Que aprendamos a ser buenos discípulos para que el día de mañana hagamos nuestros propios discípulos. Qué honor. Pero para ser nuestros propios discípulos, tenemos que pasar tiempo con Jesús, aprender de Él y hacerles preguntas al Maestro. Estoy pasando por esta situación. ¿Cómo lidio con ello? Enséñame, Maestro, porque no sé. Mira, estoy recibiendo tantas invitaciones del mundo. Me dejo seducir tan fácilmente. ¿Qué puedo hacer? Mira, tengo un problema en casa. No sé qué hacer. Mira, tengo un problema con tal persona. O mira, ¿qué debo de hacer para acercarme más a ti? En una ocasión Jesús, nuestro Señor, toma una piedra y lo hace intencionalmente y la lanza. Y a la distancia de esa piedra va el Señor y comienza a orar. Y sus discípulos lo observaban. De todas las cosas que los discípulos pudieron haberle pedido a Jesús, le piden una cosa. Maestro, Juan enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos tú a orar. ¿Por qué no le pidieron enséñanos a ser mejores para hacer milagros, para ser mejores comunicadores? Es que ellos descubrieron que en el ministerio de Jesús, de su maestro, el éxito de él, el triunfo de él, la serenidad de él, la belleza de él, la atractura de él, estaba cuando él oraba con Dios. Que cuando él salía de esa intimidad con Dios, él era una persona segura de sí misma. Que cuando él sabía que era tiempo de ir a Jerusalén, él afirmó su rostro y fue hacia Jerusalén. Y los discípulos nomás mirando, qué seguridad de mi maestro. Yo quiero ser como él, quiero imitarlo a él. La gente hablaba de él, pero ¿te acuerdas cuando Jesús le dijo a la gente y especialmente a los líderes, aquí estoy, ¿de qué me acusan? Yo he entrado y salido entre todos ustedes. Si hay una cosa que yo soy culpable de, díganmelo ahorita. Aquí estoy. Nadie podía levantar su mano y decir, nadie, todo mundo callado. Como en aquella ocasión cuando él echó a todos fuera del templo, ¿se acuerdan? A los cambistas. A todos los echó, hizo un látigo y los echó fuera, a los animalitos los echó a todos. Y la mesa de Anás y Caifás, los dueños ahí del negocio redondo, nadie pudo echarle mano. Nadie pudo decirle, ¿por qué haces esto? Nadie, porque él dijo algo que penetró hasta lo más profundo del corazón de todos. La casa de mi padre, ustedes la han hecho una cueva de ladrones. El celo por la casa de mi padre me consume. Y los echó fuera. Por eso cuando lees a un apóstol Pedro, un apóstol Pablo, decirle a la iglesia, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando nos dicen, hijitos míos, no pequéis. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. De ahí viene, hermanos. Todo lo que tú ves en los apóstoles lo aprendieron de Jesús, su maestro. Y ellos hicieron sus propios discípulos. Y así se fue hasta llegar a septiembre 15, 2024. En 1020 Sur Pleasant Street,
Springdale, Arkansas. Somos discípulos de Jesús. Tenemos que ser adheridos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Senté las bases. Los próximos domingos voy a continuar con el tópico del discípulo. Espero en Dios haber despertado en ustedes el deseo y el anhelo de ser discípulos de Jesús, para gloria de Dios, pero también para honra y gloria de Jesús, y que sea un honor llevar el mensaje y vivir la vida que Cristo vivió. Vamos a estar de pie. Vamos a cantar. Por si alguien en esta mañana no es discípulo de Cristo y quiere obedecer el Evangelio, quien puede. Y a mis hermanos y a mis hermanas, la invitación es sencilla. Seamos discípulos de Jesús. Seamos aprendices. No seamos solamente cristianos dominicales, matutinos. Las mañaneras déjenlas en la mañana. Nosotros necesitamos ser discípulos continuamente de Jesús para ser verdaderamente sus discípulos. Vamos a cantar.